Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. La clase pasada vimos el ministerio de Juan el Bautista y nos debe de llamar la atención que terminamos con la muerte de Juan el Bautista, que es bastante más adelante de lo que ahora vamos a ver. Pero la intención de Lucas, es cerrar el ministerio de Juan el Bautista para seguir con el ministerio de Jesús. Así que vamos a empezar nuestra lectura de hoy en Lucas 3, versículo 21. Aquí nosotros vemos que el ministerio de Jesús empieza con lo que para los reyes y los sacerdotes era el ungimiento, pero aquí empieza con el bautismo del Espíritu Santo. Él va a bautizarse como todo el pueblo y nosotros nos damos cuenta que espera a que la mayor cantidad del pueblo sea bautizado por Juan. Dice cuando todo el pueblo se bautizaba, o sea que esperó hasta que el pueblo estuviera ya en vías de terminar de acudir al bautismo de Juan, cuando él se presenta, ¿verdad? Y entonces se presenta para ser bautizado. ¿Por qué? Porque él no era diferente de todos los demás. Dice la Escritura que vino a ser, con la traducción más exacta y que nos marcaba el pastor Vaqueiro en el seminario, como uno de nosotros. Así que él estaba para cumplir todo lo que el pueblo judío necesitaba cumplir hacia Dios. Entonces él también fue a ser bautizado por Juan. Y dice, y orando, a veces se nos pasa esta palabra, y orando el cielo se abrió. O sea que la oración tiene efecto, ¿verdad? Cuando él estaba orando al ser bautizado, el cielo se abre y entonces es cuando él recibe la unción de Dios para su ministerio. Eso nos debe de recordar que hay mucha diferencia entre nuestros actos cuando oramos y cuando no oramos, ¿verdad? Aquí hay una enseñanza muy importante. Y dice, sigue diciendo, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por eso decimos que aquí es el inicio del ministerio de Jesús, es su ungimiento de parte de Dios para comenzar su ministerio. ¿Cuál fue ese ungimiento? La llegada del Espíritu Santo a él, para que tuviera el poder del Espíritu Santo en todo su ministerio. Y además la voz de Dios para el pueblo, de que esa persona que estaba siendo bautizada era su hijo y él se complacía en él. Aquí notamos una diferencia sobre el Evangelio de Mateo, porque aquí la palabra de Dios está expresada como dirigida directamente a Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Y en Mateo dice que como dirigido hacia todos, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Pero aquí es como dirigida exactamente a Jesús. Hermana, y aquí donde dice se abrió el cielo, gracias. Dice se abrió el cielo. Sí, ¿verdad? Y dice, llorando, el cielo se abrió. ¿A qué se referirá? Recordemos que de alguna manera el cielo se había cerrado para el pueblo judío por esos 400 años de silencio que había habido. Entonces, palabra de Dios viene con Juan el Bautista. Al fin, después de 400 años, hay profeta en Israel. Eso es
importantísimo. Y luego con el profeta que viene a preparar el camino del Señor, se abre el cielo hacia el pueblo. O sea, es de una manera simbólica. Espiritual. El favor de Dios está otra vez con el pueblo. Eso es lo que significa se abrió el cielo. Y no habrá habido en esa que tiene mucho contenido espiritual. Sí. Digo, todo es contenido espiritual. Pero no habrá también habido una manifestación física de esa apertura, como cuando dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, tiene mucho simbolismo. Sí. Pero físicamente se abrió el velo, se rompió físicamente. Sí. Aquí dice que físicamente descendió el Espíritu Santo como paloma. O sea que fue algo muy visual. No era una paloma, pero como paloma. O sea, era algo que nosotros con los sentidos lo podemos apreciar, ¿verdad? Entonces aquí es muy significativo, y para que aquello bajara, pues de alguna manera, si pasó, venía del cielo, sí, o algún resplandor, alguna cosa, que sí. Usa el escritor el adverbio como, es decir, el Espíritu Santo no era, sí. Aparentemente, sí. En ese caso, en ese momento, sí. Desciende en esa forma. Sí. Pero no comprendido decir que... No era, sí, no era. Pero es muy significativa la palabra que descendió en forma corporal. Ahí está lo significativo, ¿verdad? Porque era algo que los sentidos podían apreciar, porque un cuerpo lo puede apreciar los sentidos. O sea que era algo que se podía apreciar, ¿verdad? Se refiere a que llegó volando, ¿no? Porque llegó de arriba, como llega de arriba, sí, llega volando, ¿verdad? Por eso lo asemeja a una paloma, ¿verdad? Pero se integró en Jesús, ¿verdad? Se integró en Jesús y esa es la unción que Jesús recibe. En lugar de recibir la unción de aceite, que era la unción que recibían los sacerdotes y los reyes, Él recibe el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero no en forma espiritual, sino en forma corporal, ¿verdad? Lo dice. Quizá nos resulte difícil de entender, porque no hay manera, la Biblia no explica más, nos deja nada más a que entendamos eso, ¿verdad? Y seguimos con la lectura del versículo 23. Observamos aquí, cuando empieza, al contrario de Mateo, empieza por lo último, ¿verdad? Empieza, según él, por José, ¿verdad? Pero dice que José es hijo de Elí, y aquí tenemos una diferencia muy grande con Mateo, que Mateo dice que es hijo de Jacob, ¿verdad? Y los eruditos han llegado a la conclusión de que Elí era el padre de María, pero como María está casada con José, entonces siempre las genealogías no se refieren, nunca hablan de la mujer, no hay genealogías de las mujeres, hay de los hombres, ¿verdad? Y claro, toda persona que pertenece a una familia tiene su genealogía, pero aquí lo importante es marcar por la línea de los hombres, entonces mencionan a José, pero es la línea de María. Elí es el padre de María. Y hay una circunstancia muy interesante, al seguir leyendo las genealogías nos vamos a dar cuenta que cuando llega a la altura de la generación que sale de David, no menciona a la línea de los reyes, a Roboam, como lo mencionó en José, sino menciona a Natán, otro hijo de David. Entonces eran de líneas diferentes de David, los dos descendientes de David, pero de líneas de hijos diferentes de David.
Entonces, por eso los eruditos mencionan que José era de la línea de los reyes, de Roboam, el hijo de David, pero María era de otro hijo que no era la línea directa de los reyes, que era de Natán. Y esto es interesante y es importante, porque en la genealogía de los reyes, el último rey de Judá, porque la línea de Israel se rompió al separarse, fue Joaquín. Y Joaquín hizo lo malo delante de Dios. Y Joaquín tenía dos nombres, Joaquín Conías. Y la Biblia junta esos dos nombres como Jeconías, que es el nombre que aparece del último rey, ¿verdad?, en la genealogía de José. Jeconías, hijo, en la genealogía de David, ¿verdad? Entonces, Jeconías había sido, vamos a decir, había sido malo delante de Dios, entonces no era una línea muy pura. En cambio, la de María era una línea más pura, ¿verdad? Entonces, los eruditos piensan que por eso está puesta la línea de María en la genealogía de Lucas, porque en última instancia Jesús era hijo de María, pero se decía también que de José, pero no era hijo de José, era hijo de Dios. Entonces ahí viene la línea davídica, pero de una manera más limpia, ¿verdad? Esa es la explicación que los eruditos dan. ¿Y eso se puede comparar con otra genealogía? ¿Mande? ¿Se puede comparar con la de Mateo? Sí, todo coincide hasta David. Todo coincide. Otra diferencia es que en Mateo solo llega hasta Abraham, pasa David, sigue hacia atrás, hasta Abraham, y Lucas lo lleva hasta Adán, porque es importante. A Mateo, que habla para judíos, que escribe para judíos, le interesa que reconozcan al Cristo como descendiente de David, que cumple las promesas hechas a David de su reino eterno, y las promesas hechas a Abraham de que las naciones serán bendecidas en su nombre. Pero Lucas se va más atrás hasta Adán. ¿Por qué? Porque quiere que se entienda bien que todos los pueblos habidos y por haber, no nada más los pueblos nacidos de Abraham, son bendecidos en Jesucristo. Por eso es tan importante en Lucas cómo maneja las genealogías, ¿verdad? Se va hasta Adán y termina con la genealogía diciendo que es hijo de Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la terminación de las genealogías que vamos a ver más adelante. Seguimos con esta explicación, ya vamos a entender más las lecturas de las genealogías y seguimos. Yo creo que es que decía, aunque no tenga mucha base bíblica, que para los católicos el papá era Joaquín y la mamá era Ana. Sí, María. De María, sí. En el conocimiento que los católicos enseñan a sus feligreses, siempre mencionan a Ana y a Joaquín como sus padres. ¿Qué base tienen? Quién sabe, ¿verdad? Pero los eruditos, basándose en la Biblia, han encontrado que Elí era el padre de María. Aquí tenemos una diferencia muy grande en cuanto a la consideración bíblica que hacen los católicos y que hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros siempre procuramos estar basados en la palabra, ¿verdad? Todas nuestras conclusiones. Ellos dicen que María es hija de quién? La Iglesia Católica dice que es hija de Joaquín y de Ana. De Ana, sí. Muy bien. Entonces, seguimos con el 28.
Así que vemos nosotros la genealogía, cómo la lleva Lucas, ¿verdad? Hasta Set, hijo de Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Entonces es importante para Lucas llevarnos hasta el inicio de las familias de la tierra para que comprendamos que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en Jesús. Bueno, nada más recordar que Lucas fue escrito dirigido a los gentiles. Y Mateo, que es lo que aparece en la otra genealogía, va dirigido a los judíos. Por eso en Mateo la genealogía termina con, o hace énfasis en hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Porque eran los importantes para los israelitas. Y acá termina hasta Adán, porque está dirigido a los gentiles, a toda la humanidad. A todos los pueblos. Y eso es importante en cuanto a la apreciación de los lectores, ¿verdad? Por eso no, un mismo tema no se usa igual para todos los grupos, sino a quién va dirigido, ¿verdad? Entonces son los énfasis que se usan, aunque el tema sea el mismo, ¿verdad? Y eso Nina, sí. En estas genealogías, obviamente, los nombres tienen que modificarse. Por ejemplo, Sí. en el versículo penúltimo, el 37, Sí. habla de Machala, Sí, y es Matusalem. sí, sí, en su versión sí viene. Siempre es conocido como Matusalem, pero en Matusalem. esta genealogía se modificó el nombre, Sí, por era- razón de tiempo y de Sí, que todas las palabras se modifican también. sí. En la versión de nosotros sí aparece Matusalem, en la versión del pastor Vaqueiro, que es otra versión, aparece cambiado el nombre. Recordemos que los nombres, sobre todo los sustantivos, sufren la influencia de las lenguas que están de boga en el momento en que se escriben las historias. Y nosotros lo hemos notado mucho en los nombres de los personajes que vemos en el Nuevo Testamento comparado con el Antiguo Testamento, como generalmente tienen una S agregada. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el hebreo Judá se transforma en Judas, ¿verdad? Es uno de los ejemplos. ¿Por qué? La influencia del idioma griego. Ahí vemos la influencia del idioma griego. El mismo idioma romano se modifica. Por ejemplo, el nombre Marco, que es romano, se transforma en Marcos por la influencia griega. Entonces eso lo debemos de observar y de saber para entender el cambio de nombres que vemos, ¿verdad? Los mismos nombres del Antiguo Testamento varían de forma en el hebreo por la influencia del arameo que trajeron de Babilonia, ¿verdad? Y entonces yo les decía, por ejemplo, la palabra ben, que significa hijo, ya en el tiempo de Jesús, con la influencia del arameo, ya no es ben, es bar. Por ejemplo, Bar Timeo, Bar Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Hijo de Timeo, hijo de Jesús, hijo. Pero el Bar va a significar lo mismo que Ben, del hebreo puro. ¿Por qué? Porque las lenguas influyen, las lenguas son vivas y van cambiando con las influencias que tienen alrededor. Nosotros aquí en el norte tenemos una influencia tremenda del inglés, ¿verdad? Que tenemos muchas palabras cambiadas en todos nuestros pueblos, no se dice un camión de carga, se dice una troca, ¿verdad que sí? Y troca, pues es un truck del inglés. Y en lugar de decir que tiene una chaqueta, dicen una jumpa, ¿verdad que sí también? ¿Verdad? La jumpa pues es el jumper del inglés, y así muchas palabras tenemos, ¿verdad? Porque es la influencia de las lenguas que tenemos cerca, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado el capítulo 3 de Lucas.